Perdón, ya estamos aquí otra vez. Perdón, es que con esta versión, es que como dimos de baja la cuenta, porque como ya no estábamos en la virtualidad, por eso es que tenemos ese problema ahora, ¿no? Pero bueno, no se preocupen, en la presentación la vamos a estar subiendo, ¿ok? ¿Sí me escuchas, verdad, Jesús? Sí, profe. Ok, perfecto. Ya nada más aquí. Bueno, entonces estamos platicando acerca de esto ya como parte final de la presentación de hoy. Entonces, déjenme ver. Es que ya no veo. Bueno, admitir aquí a tus compañeros. Ya estamos regresando, chicos. Bueno, entonces estábamos con las reservas de energía. Entonces, el porcentaje no es sano mantenerlo en un porcentaje tan bajo porque vienen concentraciones y afectaciones a nivel metabólico. Y si esto continúa, pues obviamente el nivel de rendimiento de la persona va a disminuir. Lo estábamos poniendo en el ejemplo de box. Siempre hasta la fecha, ¿no? Ya está haciendo o ya está disminuyendo esa frecuencia de que los boxeadores su primer combate es con la báscula, ¿no? Esa situación no debería de darse siempre y cuando llevaran una preparación adecuada, pero aún en campeonatos mundiales se dan esas situaciones. Tienen que eh, vencer el primer combate que con la báscula. Si tuvieran una adecuada planeación en cuanto a su nutrición e hidratación, no tendrían ningún tipo de problema y llegaría con condiciones óptimas para su nivel de competencia. Muchas de las veces llegan con 100, 200 gramos más. Obviamente esto no es válido. ¿Qué es lo que hacen? Mandan mil y un remedios para deshidratarse, descompensarse y llegar al momento de su evento deshidratado, en ayuno, con falta de energía. Obviamente va a tener características en contra para esa pelea. Entonces, debemos de tomar en cuenta esto que debe de durar tan solo unos cuantos días o momento muy corto para garantizar su nivel de preparación. ¿Ok? Entonces, tomarlo en cuenta. Jesús, levantaste tu mano. Sí, profe, ya. Por ejemplo, en esa cuestión del deporte en alto rendimiento, en muchas competencias, no solamente de contacto, llámese box, taekwondo o algún otro deporte, llegan muchos deportistas a pelear con la báscula, efectivamente por lo que usted dice, tienen un exceso de peso y sucede que tienen que bajarlo en ese momento para poder llegar. Y ha sido muy común, o al menos yo he observado mucho esta parte, que se están descompensados, dicen, es que es un deporte de alto rendimiento en el cual no permite a la persona llegar en buen estado por la misma exigencia que se tenga. Aunque tenga su entrenamiento adecuado, su dosificación en la alimentación, suele pasar muchísimas cosas. Esto quiere decir que está mal el entrenamiento o la dosificación de este entrenamiento. No, el entrenamiento tal vez puede estar muy bien. Lo que no está mal, lo que está mal, perdón, es la preparación de cómo llega a su nivel de exigencia de peso corporal o de masa corporal. No fue bien planeado para el momento exacto del pesaje. Entonces, ¿por qué sacrificarlo horas antes de su evento, disminuyendo su nivel de rendimiento? ¿Sí? Estamos hablando, si es a ese nivel, no estamos hablando de que pierda su nivel de rendimiento y deja de ser de alto nivel. No, sigue siendo de alto nivel, pero en desventaja con su rival que debería de tener las mismas características, ¿no? Entonces, ¿por qué llegar a ese nivel de estrés físico, emocional a la persona? Va a llegar con esa disminución en cuanto a nivel de rendimiento. Puede ser emocional o puede ser emocional y físico, ¿no? Entonces, no por esto deja de ser de alto nivel. Lo que no está bien planeado es precisamente sus niveles de nutrición e hidratación para el pesaje o la exigencia que tiene su disciplina deportiva, ¿no? Esto se ve sobre todo en estos deportes que va por categoría de peso. Ok, entonces ahí también tendríamos que hacer, o que se tendría que hacer, no sé si, bueno, sí, como su plan nutricional con base al entrenamiento, así como se hace Exacto. el macrociclo.
hacer un macrociclo, pero de su comida, de su alimentación y todo lo que tenga que llevar. Tú lo has dicho, así debe ser y como bien nadie es todólogo, debemos de reunirnos con todo un gran equipo. Ustedes de preparación física o entrenadores, el nutriólogo, el psicólogo, el fisioterapeuta, ¿no? Para que lleven precisamente a este tipo de personas a un muy buen nivel de rendimiento, bien planeado, bien dosificado, con base a la planeación o los ciclos de entrenamiento que tú diseñes. Recuerda, tú y el atleta son los que van a diseñar ese macro o ese ciclo deportivo. Y con base a lo que tú diseñes, integras toda la información y toda la ayudantía que requieres de los profesionales. Y no al revés, porque ellos no van a saber exactamente las características de el ejercicio o la dosificación en cada uno de los periodos de entrenamiento. Entonces, todo es reunión de información y de profesionales del área que ayuden y sumen precisamente a ese nivel de preparación y rendimiento de la persona. Es como se debería hacer. Lamentablemente, hay muchos entrenadores que se sienten todólogos, se sienten nutriólogos, psicólogos, papás, ¿no? Entonces, que a lo mejor tienen parte de la preparación, pero no la parte profesional en eso. Entonces, siempre es sano, adecuado y profesional el reunirse con todas aquellas personas que ayuden, colaboren para la mejora y obtención del logro deportivo de esta persona. Recuerden, somos seres integrales, no nada más hablamos de únicamente actividad deportiva, también pensamos, sentimos, tenemos familia, algunos son papás, hijos, ¿no? Entonces todo eso trabajan. Lamentablemente, pocos deportistas en México viven únicamente de eso, del deporte, ¿no? Y ya ven las situaciones externas al deporte como se están últimamente. Entonces debemos de considerar toda esta situación. Pero sí, efectivamente, Jesús, así es como debemos de estar trabajando. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces tenemos nuestras reservas de energía. Primero, los hidratos de carbono como fuente inicial. Siguiente, grasas a partir de nuestra reserva, que es la grasa subcutánea. Y como tercer reserva de energía va a ser las proteínas que las tenemos almacenadas a nivel del músculo esquelético. Todos nuestros músculos están construidos a base de aminoácidos. Recuerden, los aminoácidos son estructuras y moléculas muy pequeñas, construidas a base de carbohidratos, pero también tienen dentro de la cadena molecular una terminación denominada amino y del otro lado una terminación llamada hidroxilo. Entonces, estos elementos le van a dar características específicas a esos elementos proteicos, que en su conjunto van a formar grandes proteínas que nosotros las almacenamos como reserva de energía a nivel muscular. Recordar que las dos fuentes anteriores, tanto carbohidratos como lípidos, son fuentes de gran cantidad de energía, más las grasas que los hidratos de carbono, pero su principal función es energética. Las proteínas no es su principal función el poder dar energía. De hecho, la energía que nos dan las proteínas no es de tan buena calidad, puesto que su principal función de las proteínas es la de construcción tejidos, construcción otros elementos. Esa es la principal función de las proteínas, construir, es decir, ser anabólicos, ¿sí? Esa es la principal función de las proteínas, construcción. Como segunda función va a ser la energética, puesto que no es de tan alta calidad, sí nos da energía, pero no de tan alta calidad. Por eso es la última reserva o fuente de energía para nuestras actividades. Los que corren, ahorita no está Eric, creo, pero bueno, los que corren ultradistancia o realizan actividades de muy larga duración, obtienen energía a partir de las proteínas, sí, como última fuente de energía. Y obviamente las características físicas de esas personas obviamente no son de gran masa muscular, pero durante su actividad también exigen a estos tejidos, a este músculo, a dar esa energía, ¿no? Entonces, tenerlo siempre presente, que es la última reserva de energía que queremos utilizar, las proteínas. Bien, entonces recordar que el metabolismo va a ser todo este conjunto de procesos a nivel celular, utilizando elementos proteicos llamadas enzimas. Estas enzimas tienen como objetivo la transformación de elementos a otros y obtención finalmente de energía para cumplir
las funciones básicas de mantenimiento de vida. Muchos se utilizan el sinónimo de eliminación o destrucción, la función de las enzimas. En realidad es una transformación, no es que destruyan, transforman, ¿sí? Transforman un elemento. Entonces la glucosa se lleva a cabo a través de cadena de reacciones por enzimas, transformando la molécula de glucosa a elementos de alta energía llamados ATP, ¿sí? Entonces, esto es una serie de reacciones, ya vieron en la información que tuvimos en la plataforma, que es toda una cadena de reacciones que van transformando las moléculas de glucosa a elementos más básicos de alta energía llamados moléculas de ATP. Entonces, las enzimas son elementos proteicos que transforman sustratos y obtención de energía a partir de eso. Vamos a ver entonces que el metabolismo tiene dos fases. Uno, el catabolismo o reacciones catabólicas, y la otra es el anabolismo o anabólicas. El proceso catabólico va a ser todo el conjunto de reacciones que ayudan a transformación a elementos cada vez más simples, de elementos muy complejos a elementos más simples. Es decir, van a ser procesos, aquí lo pusimos como destructivos para su más fácil comprensión, es su transformación a elementos más básicos, ¿sí? Que nos van a dar al final un producto de, ya sea de eliminación o de acumulación. En este caso, hay procesos de degradación a sus elementos más básicos, como por ejemplo la glucólisis. Lisis significa transformación, ¿no? Entonces, ¿de qué? De la glucosa. Entonces, uno de esos elementos o de esas vías es la glucólisis. Otra vía es la degradación o transformación del glucógeno. En este caso se denominará glucogenólisis, ¿no? Entonces va a ser la lisis o transformación o la degradación del glucógeno a elemento más básico. Ese es el elemento catabólico del metabolismo. Y siempre se lleva a cabo primero este conjunto de reacciones. Primero hay que destruir para construir posterior. La siguiente fase va a ser el anabolismo o anabólico, la fase anabólica del proceso natural. Y este tiene el objetivo de construcción de elementos simples a elementos más complejos. Entonces, muchas de las veces nosotros pensamos que un elemento anabólico inmediatamente lo relacionamos con un elemento hormonal y no necesariamente. Entonces, hay dietas anabólicas, sí. Entonces, todo lo que nosotros consumamos para obtención de energía y para formar tejido de depósito es una fase anabólica. Entonces, el comer, el consumir carbohidratos, grasas, proteínas, al principio hay que degradarlas para poder almacenarlas. Y esa forma de almacenamiento, ese proceso de almacenamiento va a ser un proceso anabólico. Entonces, consumo tortilla, sí, finalmente voy a aprovechar esta tortilla, esta masa, para poderla acumular. Entonces, finalmente ese es un proceso anabólico, ¿sí? Para almacenamiento y construcción de tejido de almacenamiento. Ya posteriormente vendrá su utilización o no, ¿sí? Entonces, el anabolismo es la fase de construcción. Y como sinónimo tenemos la palabra síntesis. Síntesis es producción o fabricación. Entonces, toda la parte sintética o productiva es fase anabólica. Uno de ellos es la síntesis de proteínas, la generación o formación del glucógeno, que en este caso recibe el término de génesis. Entonces será glucógeno-génesis o glucogénesis, formación de glucógeno. La gluconeogénesis, formación de energía a partir de elementos que no son carbohidratos, ¿sí? Entonces, génesis tiene procesos anabólicos, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Uy, vamos a dar otro. Bien, entonces, nosotros sabemos que a través de la alimentación podemos obtener todos estos elementos nutrimentales, ya sean carbohidratos, grasas y proteínas, pero primero tienen que pasar por un proceso destructivo, un proceso catabólico. Entonces, desde la misma masticación y la saliva ayuda a la degradación de estas moléculas. Las primeras que se rompen por su facilidad son los hidratos de carbono.
entre más fácil sea la molécula, más rápido obtenemos energía. Entonces, muchas de las veces ustedes a lo mejor lo han hecho o lo han experimentado. Siempre que dice alguien, es que se le bajó el azúcar, denle tal alimento, ¿no? Desde jugo natural, desde una coca, desde, ¿no? Cualquier alimento. ¿Por qué? Porque su facilidad de destrucción o de transformación es muy, muy rápida. Y el elemento importante aquí a obtener o a proporcionarle a la célula como tal, van a ser los hidratos de carbono para su rápida utilización. Entonces, la digestión va a comenzar con el área anatómica de la cavidad oral, la boca como tal, y de ahí vienen todos los demás procesos de la digestión. Incluyen la masticación, deglución, conducción del bolo alimenticio al estómago, la separación, la mezcla, perdón, después viene la separación, absorción, distribución y al final la excreción. Así es como se llevan a cabo los procesos de digestión. Por todos estos procesos están también estas moléculas, hidratos de carbono, grasas y proteínas. Recordar que debemos de degradar o transformar a sus elementos más simples cada uno de estos elementos o compuestos nutrimentales. Los carbohidratos, elementos extremadamente simples de una sola cadena llamados monosacáridos. Un sacárido es un hidrato de carbono. Simple puede ser de una o dos cadenas. Si es de una cadena, se denomina monosacáridos. Si es de dos cadenas, disacáridos. Las grasas y las proteínas, lo mismo. Las proteínas hay que degradarlas porque no las podemos asimilar o absorber a través de células y el paso al torrente sanguíneo para su depósito o su utilización. Entonces se tienen que degradar, se tiene que transformar a elementos muy pequeñitos como son los péptidos o aminoácidos. Un aminoácido va a ser como tal esa molécula con carbohidratos y nitrógeno. El conjunto de aminoácidos va a formar un péptido. Un péptido es una proteína incipiente, una proteína primaria. Si sumamos dos péptidos o tres o más, entonces será un polipéptido. Esta va a ser una proteína ya de mayor complejidad que puede ser secundaria o terciaria. Y si se juntan muchos polipéptidos van a formar como tal una proteína. Entonces, como ven, una proteína es toda una cadena y conjunto de cadenas de aminoácidos que forman péptidos y polipéptidos. Nuestro cuerpo y nuestro sistema o aparato digestivo no es capaz de absorber una proteína como tal, la tiene que degradar y transformar a elementos muy pequeñitos llamados péptidos o aminoácidos. De hecho, ustedes seguramente han consumido tanto proteína como complemento como aminoácidos. La ventaja que se tiene entonces al consumir los aminoácidos es que ya le están quitando trabajo o están ahorrando esa cantidad de reacciones para la transformación de esas proteínas y ya lo administramos como tal, ya muy simple en forma de aminoácidos, de manera que su absorción va a ser mucho más rápida. Y de hecho, hay así ustedes seguramente conocen complementos de proteínas o aminoácidos de absorción rápida y lenta, ¿no? Ramón, dinos. Hay una pregunta, profe. Entonces, bueno, se recomendaría, digamos, la suplementación de aminoácidos en lugar comúnmente el suero de leche para personas que, por ejemplo, no tienen, bueno, por algunos procesos ya en la edad o personas que han pasado por algún problema gástrico, la producción de la procteasa les impide absorber la proteína, ¿no? Bueno, degradar la proteína en aminoácidos. Para ellos sería conveniente entonces mejor la suplementación con aminoácidos que con suero de leche. Siempre y cuando esté indicado por las características, tal vez como tú mencionas, sí, porque no va a haber forma de que utilice o almacene estas proteínas, las va a requerir, ¿no? Entonces sí, bajo ciertas circunstancias o situaciones personales de cada uno, se tiene que hacer esta complementación o suplementación. En el aspecto deportivo, casi siempre hay este tipo de complementación, porque una dieta normal eh, tendría que utilizar mucho alimento y mucho tiempo para estar consumiendo y absorbiendo tales nutrimentos. Entonces, en ellos casi siempre hay complementación,
Pero eso, al igual como dijo Jesús, hay que planificarlo, no todo el tiempo hay que complementar, no todo el tiempo hay que suplementar. Pero sí, en caso de personas como tú mencionas, si se requiere algún tipo de complementación, a veces es la proteína como tal, o a veces son los aminoácidos, dependiendo también las características. Ok, gracias, profe. ¿Sale? Ok. Y las grasas, obviamente tampoco vamos a absorber elementos grasos muy grandes de manera molecular, sino hay que degradarlos a elementos muy sencillos como son los ácidos grasos como tal y los triglicéridos y el glicerol, ¿no? Entonces, los hidratos de carbono, recordar que es la principal vía de obtención de energía inmediata. Es por eso que se utiliza como sustrato energético inicial los carbohidratos a través de este glucógeno y glucosa. Recordar que tanto glucosa, fructosa, galactosa son monosacáridos, es decir, una cadena de carbonos. Si juntamos dos glucosas, formamos ahí una maltosa. Si sumamos una glucosa con una fructosa, es la sacarosa, el azúcar de la mesa, ¿sí? Ahora, si es una glucosa más galactosa, se forma la lactosa, el azúcar de la leche. Ahora, una pregunta. De estos monosacáridos, ¿cuál se preferiría por su velocidad de absorción y de obtención de energía en situaciones que se requieran de esa manera inmediata? ¿La glucosa o la fructosa? La fructosa es el azúcar de las frutas, ¿no? Entonces, ¿cuál preferirían dar o proporcionar? ¿Glucosa o fructosa? Fructosa, ¿no? Fructuosa, ¿Ok? La fructosa se prefiere porque no vamos a utilizar tanta insulina, de hecho la cantidad de insulina que se requiere es mínima y el paso de esta se facilita aún más a nivel celular. Entonces la obtención de energía a partir de la fructosa va a ser mucho más rápida o eficaz. En tan solo unos cuantos minutos ya está siendo absorbida para ser distribuida a las células de los tejidos que se están utilizando. En cambio, la glucosa necesita en este caso, el factor hormonal, la insulina, para que pueda ser introducida a la célula. Esto lleva más tiempo. No estamos hablando de horas, estamos hablando de tan solo unos cuantos minutos. Pero si la fructosa la puedo ya utilizar y ya introducir como tal, distribuirla a través de la sangre en cuestión de 3 a 5 minutos, la glucosa tarda de 2 a 3 minutos más, ¿sí? Entonces, no quiero decir que tiene que ser forzosamente la fructosa, pero facilitamos el paso de esa fructosa a que sea glucosa como tal. Entonces, si tienen a la mano jugo de fruta natural, no envasado, porque es lo mismo, es glucosa, ¿no? Pero si es jugo de fruta natural o una fruta natural, entonces den preferentemente fructosa, ¿no? Ok, entonces, eh, Profe, dime. perdón, efectivamente aquí con la fructuosa y la glucosa, cuando hay una descompensación durante el entrenamiento, que a lo mejor un mareo, no llegar al punto de desmayo, pero Ajá, sí una descompensación, ahí ayuda a lo que es la fructosa, sí. más rápido. Ok. Sí, ahora, sí, perdón, ahora, en el caso de, qué bueno que haces esa pregunta porque me hace recordar precisamente eso. En caso de aquellos deportes que tengan pausas de recuperación o descanso, llámese box, taekwondo, que tienen 3, 4 minutos de actividad por uno de descanso, pero esto se va a alargar, ¿no? Y si su atleta requiere energía de rápida utilización, pero por la duración del evento también requerirían una fuente energética que les dure un poco más esa energía, ¿qué le darían de consumo para garantizar su cantidad energética? Aquí, bueno, no sé, viene la misma, o es la similitud con deportistas de fondo, que vienen con unas bolsitas de miel, Ok, ajá. ¿no? Una bolsita de miel. Bueno, pero si le das únicamente ese tipo de alimentos que se requiere precisamente la glucosa, los hidratos de carbono en alta concentración, tienes como consecuencia que tu insulina se va a liberar muy a grandes niveles, es decir, vas a tener un pico insulínico
Y al tener un pico insulínico va a venir una hipoglicemia reactiva y la persona va a disminuir su nivel de rendimiento o su nivel de atención. Entonces, tener cuidado también con ese tipo de alimentos. Que ¿Podrían ser grasas, cacahuates, que tarden más en procesarse también? Exacto, entonces vamos a combinar unos alimentos de rápida absorción en cuanto a glucosa, combinado con otros que esa cantidad de glucosa sea más tardía y que no te despierte o no dispare la insulina. Son alimentos que se dicen de índice glicémico alto y medio. Entonces, algo fácil o algo rápido que puedan ustedes estar utilizando es un sándwich de algún tipo de crema, mermelada, Nutella, algo muy sencillo, un carbohidrato muy simple, ¿sí? La Nutella, mermelada, cajeta, crema de cacahuate que a algunos les gusta, pero con un pan integral. La fibra disminuye mucho los niveles de índice glicémico del pan. Entonces ahí tienes tu glucosa o tu energía inmediata y la que te va a conservar niveles de glucosa estable es la fibra, bueno, el hidrato de carbono con fibra, es decir, el pan, ¿no? Con que lo acompañes. Entonces ese puede ser un elemento que puedan dar en caso de que se requiera y que puedan consumir algo en ese momento. Si es algo líquido, es lo mismo. Hay alimentos que no tienen índice glicémico alto, pero van a dar cantidad de energía suficiente de manera permanente durante lo que le vas a estar dando. Entonces, en los maratonistas, todo el tiempo lo están utilizando, entonces en ellos sí no conviene darle algo sólido. Uno, no sé si lo toleran. Muchos, eso también se entrena. Muchos sí, y otros utilizan esa glucosa muy rápido, entonces en ellos no hay ningún tipo de problema si le das algún tipo de bebida enriquecido con monosacáridos o incluso disacáridos, ¿no? Una sustancia o un elemento dulce, inmediatamente lo va a estar procesando. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿qué creen que se nos acabe el tiempo? Entonces, esta presentación que Profe, están viendo se las voy a subir. Les voy a también subir otro material de video para esta situación. Dinos, Ramón. profe, antes de que termine, ahorita que está hablando de la suplementación, eh, es conveniente porque yo había escuchado que en algunos entrenadores utilizan el bicarbonato de sodio durante los entrenamientos para como soporte a la acidez provocada precisamente por el ácido láctico. ¿Es verdadero esto? ¿Es real? Sí, de hecho, hace algunas décadas se utilizaba como sistema dopante precisamente para retrasar la fatiga. Entonces, 1 o 2 Alka-Seltzer previos al entrenamiento, siempre y cuando el entrenamiento sea con ese nivel de exigencia, van a retrasar, la formación o, bueno, el acúmulo de esta acidez, ¿no? Pero eso fue hace como 30 años que se utilizaba como sistema dopante. Ujú. Lo pueden hacer, no es ¿Antes recomendable. o durante el entrenamiento, por No, es ejemplo? antes, Es durante el antes. entreno ya casi no, porque recuerda que hay una redistribución sanguínea en el Ujú, cual el proceso digestivo o todo el aparato digestivo disminuye ese aporte de sangre y retrasaría el efecto que deseas, entonces se prefiere antes, pero no es recomendable porque cambias también el pH o concentraciones de ese equilibrio ácido básico del deportista, entonces ujú, tener siempre cuidado en esto, conocer bien a tu deportista, dosificar bien las cargas de acuerdo a la antigüedad y nivel de rendimiento, ¿no? Entonces, ujú. es así. Ok, y entonces durante, digamos, la bebida, durante el entrenamiento, podría ser una bebida con fructosa, con jarabe de fructosa y electrolitos. Va a depender de las características de tu deporte, porque si Ah, le bueno, exiges, perdón, sí, sí. Yo acuérdate, aplicándolo, digamos, en el boxeo, en un entrenamiento que lleva aproximadamente 2 horas, de 2 horas y media a 3. ok, entonces te puedo decir que la primera hora es bebidas isotónicas, es Ujú, decir, no cargada ni en azúcar, ni siquiera más allá de los electrolitos que te puede aportar una bebida natural. Si ajá. ya después de estos 50, 60 minutos, porque dura así tu actividad, entonces ya comienzas a suplementarlo con unas bebidas con mayor concentración de electrolitos y con algunas fuentes de energía, en este caso carbohidratos, ¿no? Ah, ok, ok, perfecto, Ujú. profesor. Y por último, ¿qué tan recomendable entonces es la suplementación o en el caso, por ejemplo, del boxeo, la suplementación con creatina? Es que te puedo decir que sí y que no, pero es que lo generalizan.
Lamentablemente, el consumo de creatina se ha vuelto tan general o tan genérico que ya cualquier situación o instructor lo recomienda a una persona y no es así. Tiene sus periodos, al igual que la nutrición, tiene sus periodos de mayor dosificación, de ingesta o no ingesta. Entonces te puedo decir que para el boxeo, al igual que para muchos otros deportes, inclusive para los deportes de larga duración, sí está indicado la creatina, sí, por ciertos periodos y a ciertos gramos por kilo de peso corporal, pero es bajo ciertos criterios, sobre todo de nivel de rendimiento y también características a nivel bioquímico, cómo está Ujú. funcionando su riñón, su hígado, para poder Sí, sí, claro. suplementarlo o no. En una persona sana, por ejemplo, sí podría entonces hacerse una suplementación. Creo que es por ahí del punto 200 por cada kilo de peso corporal, más o menos. Sería entonces, sí, sí sería recomendable una carga de creatina. Sí, siempre y cuando no tenga ningún tipo de situaciones personales ahí biológicas, Ujú. sí, y recuerda es por ciertos periodos nada más, algunas semanas únicamente, de acuerdo al plan de entrenamiento, ¿no? Ok, ok. ¿Y tiene alguna diferencia en tomarla justo antes de entrenar o durante el entrenamiento la creatina? ¿O es independiente de eso, la hora de la toma de la creatina? Hay muchos autores que dicen que lo puedes tomar durante el entrenamiento. La realidad es que no la aprovechas tanto si lo haces durante el entrenamiento. Entonces, se prefiere antes o después del entreno. No han visto diferencias significativas entre la ingesta previa o posterior al entrenamiento. Lo que sí debe ser es que debe de incrementarse el grado de hidratación, puesto que la Ujú. creatina, al ser este elemento de depósito, necesita grandes cantidades, no grandes cantidades, sino un extra de hidratación, puesto que el primer efecto que va a llevar a cabo en la fibra muscular va a ser el acúmulo de líquido. Entonces requerimos mayor cantidad de consumo de líquido para que tenga un efecto y grado de absorción pues importante y tenga el efecto deseado. Y esta acumulación a nivel celular de agua tiene un impacto en el peso, Claro, el recuerda peso del el atleta. músculo, sí, Ajá. recuerda el músculo es el segundo tejido que tiene mayor cantidad de agua por la Ujú. cantidad de sangre que él tiene, que contiene. Entonces, un músculo bien hidratado va a garantizar el funcionamiento a nivel de sus características. Si no lo tienes bien hidratado y además está con una concentración elevada de creatina, por mucha creatina o por mucho sustrato que tenga, su funcionamiento pues no va a ser eficaz. El nivel de contracción y la velocidad de contracción también se va a ver ligeramente afectado, ¿no? Ujú. Ok, ok. Gracias, ¿Sale? profe. Bueno, Jair, levantaste tu mano. Sí, profe, buenos días. Disculpe, bueno, yo había visto lo que estaban comentando sobre lo del Alka-Seltzer. Ajá. Creo que actualmente también siguen utilizando el dicho preentreno, ¿no? O sea, Ay, no si hay sé qué cada cosa tan bien rara, esté extraña, sí, utilizarlo. lamentablemente se da. Sí, 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 Ajá, entonces, creo de hecho igual es para retrasar la fatiga, ¿no? Algo así creo es. Y para sí, que tus músculos, resistan un poco más. sí. Bueno, estos niveles de preentreno ya ahora vienen más sofisticados, ya lo adicionan con otros elementos, con aminoácidos, con otros elementos, ¿no? Incluso con hidratos de carbono, para que retrasen la presencia de fatiga. Pero el bicarbonato, el consumo de bicarbonato, su inicial eh, no efecto contraproducente, bueno, en algunos sí, es que el consumo de bicarbonato va a generar indigestión. Entonces, muchos ni siquiera van a tolerar el consumo de este, ¿no? Entonces, y de ahí, obviamente, la modificación a nivel celular. Entonces, tenerlo también en cuenta, no consumirlo de forma genérica, tiene sus indicaciones. Yo no voy mucho a favor de los preentrenos porque muchos de ellos tienen, no nada más eso, tienen estimulantes del sistema nervioso. Entonces, tener mucho cuidado porque si lo hacen de manera genérica y la persona tiene preexistente una enfermedad a nivel de la vascularidad, obviamente va a tener secuelas o consecuencias importantes. Entonces, no nada más es darlo o indicarlo como si fuera alimento para niños. Esto debe de tener sus indicaciones. Ok, profe, sí. ¿Sí? Y respecto a la creatina, según lo que yo había visto también, creo es 1 gramo por cada 10 kilos de peso que tiene la persona. Hay diferentes formas de indicarlo, pero
también hay diferentes protocolos de consumo, ¿no? Entonces, en términos generales, se habla desde 0.25 hasta 0.75 gramos por kilo de peso corporal, ¿no? Ok. Entonces, puede ser en una carga de impregnación y después una carga de mantenimiento o inicias con cargas de mantenimiento de acuerdo al protocolo que lleves de ingesta, ¿no? Sí, 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 profe. Ok, chicos. No, Bueno, nada más entonces era eso, gracias. con esto terminaremos la sesión y ya les subo el contenido de la clase, la presentación y más material en su plataforma. ¿Sale? Gracias, profe. Ok. Gracias. Cuídense mucho. Bonita día, Gracias, bonita profe. mañana. Igualmente. Gracias, buen Nos día. vemos. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Profe, ¿habrá tarea esta semana? Perdón, la molestia.